Buenas tardes, es un gusto para saludarle en el nombre del Señor. Y les invito a abrir sus Biblias al libro de Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y una pregunta. En este tiempo de cuando estamos separados de amigos y de familia, ¿estás buscando acercarte a Dios? ¿Estás buscando una mejor relación con Dios? Porque ya Dios nos dio ese tiempo en realidad, para buscar su cara, para conocerle mejor. Y vemos en Santiago capítulo 4, versículo 8, una promesa. Dice esto: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que vemos ya una promesa de Dios que Él está invitándonos para acercarnos a Él, para conocerle mejor. Y Él dice, si ya hacemos esto, Él va a acercar a nosotros también. ¿Por qué? Porque en estos días Dios está buscando un pueblo que está dedicado a Él. Y a veces, muchas veces hoy en día, los hijos de Dios no les muestran por su vida que están dedicados a Dios. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 17, con el ángel se fue para hablar con Zacarías, de su hijo Juan. Habló así, dijo esto, hablando de Juan: él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Escuche esto: para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Dios en este tiempo buscaba un pueblo bien dispuesto, buscando a Él, y envió a Juan para prepararles para la venida de Cristo. Y hoy en día Dios está buscando creyentes y una iglesia bien dispuesto. Y la pregunta es esto: ¿estás bien dispuesto? ¿Estás buscando a nuestro Dios? Porque la venida de Cristo viene pronto. Tal vez hoy día pasamos al cielo con Cristo y estamos listos por esto. Porque en el libro de Jeremías, cuando buscamos a Dios, la promesa de Dios, que Él no está lejos de nosotros. Jeremías 29, 13 dice así: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Así que tenemos que buscar a Dios. Pero en este versículo, a Santiago 4:8 dice así: acercaos a Dios. Y cuando decimos esto, significa que podemos acercarnos aún más. No estamos tan cerca que podemos estar. Y la pregunta es esto: ¿estás contento con tu vida espiritual? ¿O ya dices, yo necesito acercarme más a Dios, aún más y aún más? Hay una canción en inglés, yo encontré también en español, dice: cerca más cerca, oh Dios, de ti, cerca yo quiero mi vida llevar. ¿Este es tu deseo? Porque en estos versículos 8, 9 y 10 encontramos 3 pasos para acercarnos a Dios. Y encontramos estos 3 pasos acá. Y si regresamos al tabernáculo, encontramos allá algunas lecciones cómo podemos acercarnos a Dios. Porque cuando los sacerdotes entraron en el tabernáculo o en el templo, tuvieron que prepararse, tuvieron que hacer algunas cosas antes de que entraron para ofrecer un sacrificio, o como sumo sacerdote para entrar en la presencia de Dios para ofrecer el sacrificio una vez al año. Había algunos pasos para prepararse, y vemos con los 2 hijos de Aarón que ellos no prepararon correctamente. En vez de esto, intentaron ofrecer algo que Dios nunca mandó, y por esto fallecieron. Así que tenemos que prepararnos para acercarnos a Dios. Así que el primer paso encontramos en versículo 8, y dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones. Y el contexto de estos versículos es que Santiago está llamando a los creyentes. ¿Por qué? Porque en los versículos anteriores vemos que ya están orando para agradecer sus propios deseos, sus deseos carnales, buscando cosas carnales y no para agradecer a Dios. Así que está llamando la atención. Y la primera cosa para acercarnos a Dios, y hermanos, estamos en un tiempo ya difícil, pero la realidad es esto: la iglesia en todo el mundo no está en un buen lugar, está en un mal estado, porque ya muchos de los creyentes ya son creyentes, pero muchos no están testificando para Dios. Como yo, y a veces no hay oportunidades, pero también no estamos buscando las oportunidades. Tampoco no estamos mostrando por la vida la realidad que Cristo es nuestro Señor. Así que, hermanos, tenemos que examinar nuestro corazón, porque cada creyente es parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Así que si eres un hijo de Dios, eres un parte del cuerpo de Cristo. Así que ¿estás funcionando así? ¿O estás afectado por el pecado y no puedes funcionar? Por esto, en Salmos 139, versículo 23 y versículo 24, Él pidió a Dios lo que nosotros tenemos que pedirle también. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoces mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad. Hay algo de pecado en mí. Si estamos listos para pedir a Dios, Dios, ven para escudriñar mi corazón y para mostrarme dónde está el pecado. Este es el primer paso para acercarnos a Dios, porque como el sumo sacerdote no podía entrar en la presencia de Dios con pecado, él tuvo que confesar estos antes. Él tuvo que ofrecer un sacrificio. Y hoy en día Cristo es nuestro sacrificio. Él falleció. Pero nosotros, como leemos en 1 Juan 1:9, tenemos que confesar nuestros pecados. Nosotros tenemos que examinar el corazón, mi corazón, no de mi vecino, no de mi esposo, mis hijos. Yo tengo que examinar mi corazón para confesar mis pecados. ¿Por qué? Porque yo quiero acercarme a Dios. Yo quiero conocer a mi Dios. Y solamente cuando confieso mis pecados, yo puedo pasar más cerca de Él. Así que, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, vemos esto. Y dice allá, 2 de Corintios 7:1, dice: así que, amados, ya que tenemos tales promesas, tenemos promesas tan grandes. La promesa es que un día estaremos con Cristo y con Dios. Dice también, estaremos como Cristo y como herederos y coherederos con Él. Pero ¿qué Pablo está diciendo? Escuche, así que, amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo está diciendo que tenemos que examinar y confesar cada pecado y dejar estos pecados. No quiero hacer ninguna vez más. Estoy dejando mis pecados. Y menciona de mi cuerpo y de mi espíritu. Hay algo en mi vida, tal vez estoy pensando malas cosas, tal vez estoy mirando a películas mal, o no sé, de pornografía, algo como esto. Yo tengo que dejar esto. Tal vez estoy hablando malas cosas. O tal vez con mi espíritu tengo envidia, celoso, no sé. Pero tenemos que examinar nuestros corazones dejando esto. Y dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, hermanos, si quisieras acercarse a Dios,
tienes que limpiar las manos de todo el pecado. Segundo, dice, purifica a nuestro corazón. Y de nuevo, el propósito de esto, para purificar el corazón, es para quitar todas las cosas que no deben estar allá. Y como vemos, Dios está fiel y justo para examinar nuestros corazones. Dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, menciona dos cosas. Uno, capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice, ¿y quién lo conocerá? Yo, escuche, ¿quién conocerá? Y Dios responde, yo Jehová, que escudriño la mente y que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios está listo para escudriñar y para recompensarnos según nuestras obras. Pero hermanos, tenemos que entender que como un padre con sus hijos, Dios no está esperando como, esperando yo quiero pegar a mi hijo. No, Dios está buscando y mira, Él nos dio su propio hijo. Él nos mostró la grandeza de su amor. Por esto, cuando Él tiene que castigarnos por nuestros pecados, no es con ninguna cosa mal. Es porque Él quisiera corregirnos para que somos mejores hijos. Así que, hermanos, tenemos que purificar nuestro corazón. Por esto vemos, Santiago menciona el hombre de doble ánimo. En capítulo 1 menciona el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La realidad es esto. Una persona de doble ánimo está pensando, yo debo hacer esto, o Dios es así, no, sí, así. El problema es esto, que no creen en Dios. ¿Tú crees la palabra de Dios? ¿Tienes la confianza en Dios, en sus promesas, a pesar de las circunstancias que están alrededor, tal vez pasando en la casa? ¿Tú puedes creer la palabra de Dios que es fiel? Y las promesas, ya Dios es fiel para cumplir sus promesas. David confiaba en Dios a pesar de la persecución de Saúl. Así que es punto 1. Tenemos que tratar con el pecado, limpiar las manos y purificar el corazón. Número 2. Tenemos que mostrar, y encontramos en el próximo versículo, que un cambio de la actitud, porque en los versículos anteriores vemos los creyentes más o menos jactando en sus pecados, buscando para satisfacer su propia carne. Y él está diciendo en el versículo 9, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hermanos, si vamos a ver un avivamiento en la iglesia, en realidad en mi propia vida, primeramente y después en la iglesia, ¿tú quisieras ver Dios trabajando como el día de Pentecostés? ¿Tú quisieras ver el Espíritu entrando y muchas personas reciben a Cristo? Yo quiero ver esto. Pero dice, ya tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y nuestras actitudes en contra de Dios. Por esto, afligíos y lamentad y orad, que nuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Mire, hermanos, esto no es para decir yo tengo que caminar siempre con cara triste. Es tan mal. Y alguien está riendo, ¿por qué haces esto? No eres un verdadero creyente. No. El punto es esto. Cuando me voy a un funeral, allá no es el tiempo para saltar y gritar y hablar chismes, todo esto. Este es el tiempo de luto, de dolor. Y voy a llorar con los que están llorando. Y mira, hermanos, si el estado de la iglesia, el estado de mi corazón es tan mal, yo voy a llorar. Y la pregunta es esto. ¿Has llorado? ¿Estás llorando por tus pecados? ¿Por el estado de la iglesia? Porque mira, en el segundo de Crónicas, capítulo
34, versículo 19, encontramos la historia de Josías, el rey, rey joven, y cuando él entró, subió para ser rey, al inicio creía tenía como 8 años, pero poco a poco él hizo más y más. Y ya después de unos años, ellos empezaron a limpiar el templo. En el templo encontraron la ley de Dios, podemos decir la Biblia de su tiempo. Y trajeron a Josías y leyeron en frente de él. Y cuando él escuchó como sus padres han pecado en contra de Dios, él rasgó su ropa. Dice esto: cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos por el sufrimiento de su mente y por causa del pecado que sus padres había hecho en contra de Dios. Él rasgó sus vestidos, y esto fue mostrar algo muy, muy grave. Y mira, en realidad yo no estoy apuntando mis dedos a ustedes, porque la realidad es esto: yo nunca lloré por mis pecados. Es triste, ¿no? Y mira, hay muchas personas afuera en la calle que no conocen a Cristo, y nosotros estamos tan lejos de Dios. Así que vemos en las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, había 7 iglesias. Y de las 7 iglesias, solamente Dios recomendó los 2. Y había 5 que Cristo llamó a arrepentimiento. Así que, hermanos, la realidad es esto: la mayoría de las iglesias tiene que arrepentirse, pero el problema, debemos entender, no es la iglesia, es mí. Así que tenemos que empezar más o menos mirando el espejo de la palabra de Dios. En la palabra de Dios vamos a encontrar el problema. Y cuando vemos el problema, hermanos, tenemos que orar y llorar y pidiendo a Dios para de nuevo, primero para perdonar, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no solamente esto, pero de nuevo para entrar y para salvar, y también para vivir mi corazón, para que yo estoy mostrando la realidad que yo soy hijo de Dios. Porque, mira, estamos en realidad, muchos de nosotros, no estamos molestados por el pecado. ¿Estás molestado por el pecado en tu vida o no? ¿Es normal? ¿Estás molestado por el pecado que está en la iglesia? ¿Estás molestado por el pecado en el mundo? Recuerdo la primera vez escuché un hermano en Cristo nos preguntó esto: ¿estás molestado por el pecado en el mundo? En realidad, muchos de nosotros no estamos molestados por el pecado, ni aun en nuestra propia vida. Es casi normal. Por esto, Jeremías nos dijo que nuestro corazón es tan engañoso y perverso que todas las cosas, porque todo pecado está en contra de Dios. Pero Dios quisiera entrar de nuevo, y para que su iglesia está funcionando para Él como debe. ¿Me recuerdas qué pasó con Isaías como él reaccionó cuando vio a la gloria de Dios? Isaías capítulo 6, versículo 5 dice esto: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Escuchas: ¡ay de mí! Soy muerto, porque yo soy un hombre de labios inmundos, y todo alrededor de mí son pueblos que ellos son un pueblo de labios inmundos también. Hermanos, es tiempo para reflexionar y examinar nuestro corazón y arrepentirnos
y para pedir a Dios, para de nuevo, para venir, porque ya Él está con nosotros, ya envió su Espíritu, y su Espíritu está con nosotros. Pero la realidad es esto, creo, es como vemos en la iglesia de Laodicea, que Cristo está afuera, tocando a la puerta. Por favor, déjame entrar. Hermanos, ¿vivimos como Cristo está en control, encargado de la vida o no? Porque Él está buscando esto. Y tercero, así que primeramente tenemos que limpiar las manos, tratando con el pecado. Segundo, que tenemos que cambiar la actitud. Cambiar nuestra actitud antes de Dios. Y tercero, tenemos que humillarnos. Y vemos esto en versículo 10. Humillaos delante del Señor. Humillaos delante del Señor. Y la idea es esto. Tenemos que asumir o tomar un lugar humilde. Y cuando vamos a humillarnos, tenemos que entender dos cosas. Primeramente, que nuestro Dios es tan santo. Ya leímos qué pasó cuando Isaías vio a Dios en su gloria. Y como él gritó, ay de mí, soy muerto. ¿Por qué? Porque dice, yo he visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El Juan que inclinó al pecho de Cristo. En el libro de Apocalipsis, cuando él vio a Cristo glorificado, él cayó, dice esto en capítulo 1. Y cuando él vio, dice así, versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Pero el punto es esto, mirando a Dios glorificado, el efecto que ellos cayeron y callaron antes de Dios por su santidad. Ese es uno, Dios es santo. Y dos, nosotros no somos santos. En realidad somos orgullosos. Recuerda esa historia de Adán en Génesis capítulo 3, cuando él pecó y Dios vino buscándole. Dijo, ¿dónde estás, Adán? Y Adán dijo, él respondió. Y la primera cosa lo hizo fue para echar la culpa. Ya parece a su esposa, pero en realidad echó la culpa en Dios. Este es orgullo. No es mi culpa, es la culpa de Dios. Porque mayormente, como seres humanos, pensamos, yo soy casi como Dios. Así que el punto es, debemos humillarnos antes de Dios. Porque vemos, ¿por qué tenemos que humillarnos? Vemos en Salmo 34, versículo 18, algo muy importante. Porque si quisieras acercarte a Dios, este es muy importante. Salmo 34, versículo 18 dice esto. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios dice que Dios está cerca a los quebrantados de corazón. ¿Y por qué su corazón está quebrado? Por pecado. Y escucha aún más, en Isaías capítulo 57, versículo 15, escucha este versículo, dice así, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Si dejamos a leer acá, vamos a decir, Dios es tan elevado, tan sublime, que nadie puede acercarse a Él. Porque mire, su nombre es santo. Y Él habita, dice, en la altura y la santidad. Pero ya seguimos leyendo y ¿qué encontramos? Dice, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
La realidad es esto, hermanos, que nuestro Dios que es tan exaltado, su deseo es para vivir con los que están humildes y quebrantados de corazón. ¿Por qué? Porque la manera para ser elevado o subir es para bajarnos y dejar Dios para exaltarnos. La manera en el mundo es yo tengo que avanzar a mí mismo. Yo tengo que elevar a mí mismo. Y a veces tenemos que hacer esto a pesar de todas las demás personas. Pero con Cristo y con Dios no es así. Porque vemos y aprendemos mucho de Cristo. En el libro de Filipenses capítulo 2, y versículo 3 hasta 5, escuchamos la actitud de un hijo de Dios. Porque ya tenemos que hacer esto algo práctico. En la iglesia, en la casa, en la iglesia y en el mundo. Escuchen. Dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Así que no voy a hacer esto para llamar la atención a mí. Mira a mí lo que yo hice. No, no es así. Dice esto, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que la realidad es esto, según este versículo, cada otro creyente en todo el mundo es superior a mí. ¿Por qué? ¿Cómo esto puede ser? Tal vez yo encuentro una hermana que tal vez muy humilde y dice, ¿en qué manera está mejor que mí? Porque como un cuerpo tiene muchos miembros, ¿no? Y en cada miembro tiene una función. Y tal vez yo soy, no sé, un dedo. Pero el dedo puede funcionar sin la boca y sin los ojos y sin el corazón. Por supuesto, no. Necesitamos todo parte. Por esto, cada creyente tiene una función en el cuerpo que es superior que mi función. Así que por esto yo debo tener esta actitud humilde, porque yo necesito ustedes. Y dice no solamente esto, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y escuche el próximo versículo, ¿cómo yo puedo hacer esto? Pensando de todos los demás como superiores. ¿Cómo yo puedo buscar las cosas de todos los demás? Versículo 5 es el secreto. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que tener la mente de Cristo Jesús pensando como Él. ¿Y cómo pensó Cristo? Escuche versículos 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, no de rey, o de capitán, o de general, pero de siervo. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Cristo, Hijo de Dios, humilló a sí mismo. Y si Él humilló a sí mismo, tenemos que humillarnos. ¿Y cómo? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que ese es el punto, que como Cristo humilló a sí mismo, yo tengo que hacer igual. ¿Para qué? Para que al final, por medio de mí, Dios pueda ser glorificado. Porque naturalmente, por la carne, yo quiero jactarme, yo quiero adelantarme en frente de todos. Esto es natural. Pero lo que es del Espíritu, lo que es de Dios, es para humillarnos, para dar la gloria a Dios. En realidad, este es Génesis al revés. ¿Qué pasó en Génesis capítulo 3? En Génesis capítulo 3, Adán quiso levantarse para estar como Dios. Y nosotros estamos tomando nuestra posición como siervos de Dios, para servirle, para darle la gloria que merece, en vez de quitar la gloria de Dios para mí.
Así que es Génesis al revés. Y dice, y el propósito de Dios al final es para transformarnos a la imagen de su Hijo. Así que, hermanos, tenemos que humillarnos antes de Dios. Pero vemos algo muy importante y vamos a leer de nuevo en Santiago capítulo 4. Dice en versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y vemos el ejemplo de esto con Cristo, porque Él humilló a sí mismo hasta la muerte de la cruz. ¿Y qué pasó? El versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todo rodilla y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, según este versículo, Santiago capítulo 4, versículo 8, dice así, humillaos delante del Señor, y Él, Dios mismo, os exaltará. El propósito del mundo y el propósito de Satanás es para bajar a Dios a nuestro nivel y elevar a nosotros mismos. Bajar a Dios, elevar a nosotros. Vemos esto en el libro de Génesis. Pero el propósito de Dios es que nosotros humillamos y que vemos que Él es tan exaltado y glorificando a Dios en su gloria. Y su propósito es para exaltar, elevarnos, para estar con Él. Como vimos en el libro de Isaías 57, versículo 15. Escuche de nuevo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que, hermano, Dios quisiera vivir con nosotros en su lugar exaltado, pero tenemos que humillarnos. Así que, por fe, somos hijos de Dios. Y por esto, Dios nos dio muchas bendiciones. Pero yo no debo jactar, yo no puedo jactar por nada de esto, porque todo es por la gracia de Dios. Por esto, yo y nosotros debemos humillarnos, y cuando estamos humillando nosotros mismos, que podemos acercarnos más y más y más a Dios. Porque ¿qué pasa? La más cerca que estamos a Dios, la más vamos a ver la grandeza de nuestro Dios, de su misericordia, de su gracia, de su santidad. Y cada vez vemos más, tenemos que humillarnos más y más y más. Y cuando ya estamos humillando nosotros mismos, en su gracia y misericordia va a exaltarnos más para estar con Él, para disfrutar aún más de su comunión y de su persona. Este es el propósito de Dios. Y mira, si tomamos esta decisión, el paso para seguir estos 3 pasos, primero, para tratar con el pecado, segundo, para mostrar la realidad del arrepentimiento, y tercero, humillarnos, ¿qué va a pasar? Dios será exaltado. Sería exaltado en la iglesia. Y íbamos a ver una iglesia separada del mundo, humillados antes de Dios, porque solo Dios puede exaltarnos. Así que, hermanos, para terminar, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás cerca de Dios? ¿Quisieras estar más cerca de Dios? Así que vemos acá el secreto para acercarnos más a Dios. Y mira, hermanos, aunque ya sí se cuesta, pero la recompensa es algo increíble para acercarnos más y más a Dios. Como vimos de Moisés, dice, él conoció a Dios cara a cara. Este fue su privilegio. Así que, hermanos, les invito para acercarse
a Dios. Oramos. Dios Padre, te doy gracias hoy día por tu Hijo Jesucristo. Y Padre, qué gracia y misericordia has mostrado por medio de Él. Padre, no merecemos nada de esto, pero damos gracias por Cristo, por la vida tenemos y las promesas tenemos. Ayúdanos, padres, ayuda a cada persona escuchando para entender. Ya tenemos que humillarnos, ya tenemos que confesar nuestros pecados, pero ya cuando hacemos esto, tú vas a exaltarnos para estar en tu presencia, para disfrutar tu persona. Gracias, Padre, oramos en nombre de Jesucristo. Amén.